Pues buenas noches a todos mis amigos en todas partes del mundo. Estamos aquí ya listos para comenzar esta reunión. Es la clase número 10. Gracias a nuestro Padre Eterno que nos permite estar juntos y que estuvimos juntos en todo este tiempo aprendiendo, leyendo, investigando. Y pues me da gusto que todos han tomado esa responsabilidad de estudiar, de aprender. En esta clase viene siendo como un resumen y conclusión de todo lo que hemos visto en este módulo, aunque va a haber información importante que vamos a reafirmar y tiene que ver mucho con videos que hemos visto, informativos, en fin, y ruego al Padre Eterno que esta última clase de este módulo amplíe más todavía esa visión acerca de las Escrituras. Bien, pues vamos a comenzar con las diapositivas. Bien. Vamos a estudiar la clase 10, resumen y conclusión, que es lo que vamos a ver hoy. Bien. Lo que hemos estado siendo parte del Ministerio 710 y hemos estado ahora sí que aprendiendo la educación bíblica sin censura, significa que estamos enseñando pues realmente lo que viene de la historia, la arqueología y que a veces eso no se enseña tradicionalmente. Entonces nuestro Centro de Estudios e Investigaciones Bíblicas te llevará a otro nivel de lectura y comprensión de la Biblia hebrea, el Tanaj, Antiguo Testamento, y la Biblia cristiana, conocido como Nuevo Testamento, Brit Hadashah, Escrituras Nazarenas, como tú le llames. Y tu fe, y ese es el objetivo, que tu fe se consolide y eche raíces profundas realmente para honrar al Rey del Universo, a Yahvé, Shabaoth. Bien, ese es el objetivo. Respetamos los credos religiosos. Y bien, por favor verifica, esto es de rutina, pero es importante por si alguien llega a ver por primera vez esta enseñanza. Verifica toda la información que nosotros exponemos a través de una investigación seria, profunda, y al final pues tomarán sus propias conclusiones. Nosotros no imponemos, ni mucho menos queremos cambiar la manera de pensar de las personas, sino que cada quien a través de su investigación puedan tomar conclusiones. Y de eso se trata este centro de estudios. El objetivo de la clase de hoy es visualizar el origen del pueblo de Israel en Canaán como parte de una inconformidad política y social que había en esos tiempos. Pues bien, en el primer módulo estuvimos estudiando acerca, y es lo que hoy es la última, acerca del antiguo Israel, más o menos un promedio entre el año 1000 y el año 400 antes de la era común. Y pudimos visualizar el proceso de ese politeísmo, enoteísmo y un monoteísmo naciente, que en sus inicios no fue puro. Yo creo que eso lo debemos ver bien, porque al principio, después del exilio, ese monoteísmo que empezó que nació y empezó ese proceso de crecimiento, pues no fue puro. Realmente podríamos decir que el inicio del monoteísmo todavía había enoteísmo. La prueba está que en los 10 mandamientos que nosotros conocemos, las 10 palabras, dice, no tendrás otros dioses fuera de mí. O sea, reconocen que había otros dioses. Y eso es enoteísmo. También aprendimos que el parteaguas es el exilio de Babilonia o de Babel, y siempre nos mostró un antes y un después en la historiografía. Y todo esto, nosotros cuando tomamos en cuenta, y lo he dicho muchas veces y creo que es uno de los puntos que hemos remarcado en este módulo, es el exilio en Babilonia, el antes y el después, porque es referente al reino de Judá, al reino del sur.
porque en el año 722 aproximadamente, el reino del norte, lo que es el reino de Israel, pasó ese exilio con los de Asiria y fueron llevados a Siria, y pues realmente el reino del norte perdió esa identidad local. Cabe aclarar que el reino del norte y el reino del sur no eran parientes ni mucho menos. Ya lo estaremos viendo un poquito más conciso más adelante. Vienen preguntas de reflexión. ¿Por qué crees lo que crees? Es decir, la fe que tú tienes actualmente, ¿por qué crees lo que crees? ¿Por qué haces lo que haces? Y como hemos dicho, respetamos todos los credos religiosos, pero tan solo, por ejemplo, los que celebran o celebramos el Shabbat, cada quien tiene sus maneras de hacerlo, algunos lo hacen sencillo, otros lo hacen muy ortodoxo. Entonces yo preguntaría a cualquier forma que se haga o se celebre el Shabbat, ¿por qué haces lo que haces? ¿Sí? Y sabes por qué lo estás haciendo. Practicas rituales sin saber por qué lo estás haciendo y en qué está cimentada tu fe. Entonces, son preguntas que son interesantes, son importantes, que creo que sí debemos detenernos un momento. Y con todo lo que hemos estado viendo en la historia del antiguo Israel, creo que estas preguntas tienen que irse aclarando cada vez más, porque a veces las personas hacen cosas, pues ¿por qué lo haces? Pues no sé, pues así me enseñaron y así lo hago. Yo creo que es importante que sepamos por qué creo lo que creo, por qué hago lo que hago, y si practico rituales, cuestiones religiosas, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Sé por qué lo hago? ¿En qué está cimentada mi fe? Recordemos que toda la Biblia hebrea, el Tanaj, toda la Biblia es verdad. Eso no lo olvidemos, eso que nos quede claro. Toda la Biblia hebrea es verdad, pero no todo es literal. Entonces, ¿por qué? Porque hay cosas que son parábolas, que son epopeyas, que son novelas, hay partes que son históricas. Entonces, pero el mensaje que maneja, que nos transmite la Biblia hebrea, es verdad. Todo el mensaje es verdad, pero no todo es literal. Y eso es lo que a algunas personas, que eso como que les ha explotado y como vemos las caras de un hombre y de una mujer, dice, ¿cómo? ¿Y la mujer qué? O sea, hay personas que les pasa eso. Cuando les dices, pero es que esto no sucedió, esto es una parábola solamente, esto es un mito, esto es una novela literaria. ¿Cómo va a ser eso? No, no puede ser. Entonces, pues esto lo estamos recordando y lo digo una vez más. Toda la Biblia hebrea es verdad, pero no todo es literal. No olvidemos eso. Ahora, estudiar la historiografía, y fíjense que este término historiografía, no estoy hablando de historia, historiografía, de los libros sagrados, porque toda la Biblia hebrea son libros sagrados, no significa que les estemos faltando el respeto o que queremos decir que eso no es así, que están mal. No, 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 no. Eso que quede claro, no estamos buscando eso ni faltar el respeto, sino que estamos buscando comprender de mejor manera el mensaje que está escrito ahí. Porque lamentablemente por malinterpretar lo que está escrito, se han formado muchas doctrinas que hasta han llegado en la doctrina cristiana y se han formado otras doctrinas ahí. Ya cuando toquemos la Biblia cristiana se van a dar cuenta. Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos lo que es la Biblia, ¿ok? La Biblia hebrea sobre todo. Recordemos que la palabra sagrado, porque hablo de los libros sagrados, sagrado significa que merece respeto excepcional y no puede ser ofendido. Entonces, la Biblia la Biblia hebrea contiene libros sagrados que merecen el máximo respeto. Ahora, historiografía, pues es un conjunto de técnicas y teorías relacionadas con el estudio, el análisis y la manera de interpretar la historia, ¿sí? Entonces, esto de la historiografía es lo que hemos estado haciendo a lo largo de este módulo a través de los libros, de
lecturas, de documentales bien respaldados para poder estudiar esto y entender. Y también dice que la historiografía es un estudio bibliográfico y crítico acerca de los textos escritos sobre la historia, sus fuentes, así como de los autores que han tratado todas estas materias. Y en este módulo, pues, dimos una bibliografía, estuvimos leyendo diferentes autores, pero que también son autores reconocidos, son autores serios, historiadores, arqueólogos, filólogos, que hemos podido aprender a través de sus investigaciones y análisis críticos. Bien. El origen del pueblo de Israel, ustedes recordarán en un video que les mandé que les costó trabajo a los americanos abrirlo, que no se podía en aquella zona y bueno, nos ayudaron para tener el video ahí. Recordemos ese video cuando hablaba del origen del pueblo de Israel. Recuerden que el pueblo de Israel no vino de afuera para conquistar Canaán, sino que del mismo Canaán salió el pueblo de Israel. Y eso es importante. La mayoría del pueblo de Israel que nosotros conocemos a través de la historia eran campesinos que hicieron una coalición y eso también está ahora sí que en la historiografía, se unieron entre diferentes tribus o grupos, como dice aquí, hicieron una coalición con otros grupos, una confederación con nómadas pastoriles, con algunos mercenarios militares, fíjense, chequen el dato, con bandoleros también, y con algunos artesanos, trabajadores en metales y sacerdotes, eso no pierdas de vista, sacerdotes e intelectuales que vinieron de otras religiones, pero también de otras zonas, porque también había sacerdotes que venían de lo que es Egipto. ¿Ok? Bien. Ya tocaremos el tema de los sacerdotes, veremos su historia y lo que hay detrás de bambalinas acerca de los sacerdotes. Entonces, ese fue el pueblo de Israel. Así fue como se juntaron, se hicieron coalición, todo ese grupo de personas, militares, bandoleros, campesinos, nómadas pastoriles conocidos como beduinos, en fin, personas que manejaban el hierro, todos sacerdotes. Era una diversidad de personas que se juntaron. Y este pueblo nació durante los siglos XIII y XII antes de la era común. Eso no lo pierdas de vista, por favor. Durante el siglo XIII y XII antes de la era común, en las tierras altas, en las montañas de Canaán, ¿sí? Y ahora sí que era un lugar preciso para la agricultura. Si te das cuenta, estas son las montañas de Canaán, o Israel, y es verde totalmente. Y pues si es verde es porque había aguas subterráneas, ríos, en fin, en las partes bajas, y pues era bueno para poder cultivar algo ahí. Entonces este grupo se fueron a las montañas, se instalaron ahí, un grupo, no era muy grande, pero querían hacer la diferencia entre ellos que estaban ahí con los de Canaán que se habían quedado. Querían ser diferentes a ellos, que hubiera algo que los diferenciara. Y así fue como se empezó a formar este grupo, este pueblo que nació entre el siglo XII y el siglo XIII. Ahora, ustedes saben que cuando hay revueltas de política, de inconformidades, pues a veces eso trae como una independencia o puede traer el nacimiento de nuevos grupos. Aquí vemos que nació en oposición a las ciudades del estado de Canaán. Recordemos que Canaán en aquellos tiempos era vasallo de Egipto. El imperio más fuerte de esos tiempos era Egipto. Entonces dice aquí en la pantalla, nació en oposición a las ciudades del estado de Canaán y los enemigos que Israel bíblico tuvo. Y pues tenían que enfrentarlos como lo fue Egipto. Egipto fue el imperio o el poder imperial más fuerte y más grande con el que estuvo enfrentándose, porque este era el poder imperial que gobernaba sobre Canaán. Recuerden que Egipto era un imperio fuerte y venía hasta lo que es todo Canaán
y era vasallo de Egipto. Por eso puse ahí unos dibujos. Por eso es que la Biblia hebrea tiene una gran influencia egipcia, ¿ok? En poemas, en costumbres, en dioses. Bien. Ahora, bajo Egipto están los vasallos, como decía hace un momento. Las ciudades-estado, dice que posteriormente entran los filisteos con el permiso de los egipcios para poder lograr dominar el lugar de Canaán. Entonces, si ustedes recordarán, los filisteos pues estaban en constante pelea con lo que es Canaán, pero sobre todo ese pueblo naciente que se estaba formando en lo que es el pueblo de Israel. ¿Ok? Ahora, esto es importante, lo que es el vasallo. Hay alguien que está rayando por ahí en la pantalla, tengan cuidado. Es importante que nosotros vayamos viendo cómo va ese proceso. Y recuerden que los filisteos tenían ahora sí que descendencia o venían de los griegos, ¿ok? O los que se conocen como que los que vienen del mar, precisamente eran los griegos. Bien, vamos a continuar. Entonces ya estamos aquí visualizando que Egipto, lo que es Canaán, Canaán eran vasallos bajo el dominio del imperio egipcio. Posteriormente entran los filisteos. Seguimos entonces en esta historia. Y pues recordemos también que vimos que la estela del faraón de Bernstav, que más o menos están entre los años 1230 y 1220, y creo que esto lo vamos a comprender mejor todavía, cuenta de una batalla que libró contra los israelitas. Pero estos israelitas que estamos mencionando, no es el reino de Israel ya establecido como reino a partir del año 1000 en adelante. Ahora sí que no se refiere a ese reino, sino se refiere a ese grupo que se estaba formando, en ese grupo de coalición que dije hace un momento. Y dice esta Estela que los eliminó, pero si eso hubiera cierto, si eso hubiera sido cierto, como lo dice la versión egipcia, pues realmente no tuviéramos nada de historia en la Biblia, porque se acabó hasta ahí, ¿sí? Esa es la versión que dice esta Estela, pero realmente a lo que se está refiriendo la Estela de Berrestaf es realmente el grupo pequeño que se estaba formando. Chequen los años, en qué año fue. En el año 1230, entre el año 1230 y 1220, ¿ok? Es cuando fue esa batalla y el faraón, de alguna manera, pues tuvo que cacarear el huevo, como decimos nosotros los mexicanos, tuvo que dejar escrito de que él venció, pero era un grupo pequeño de israelitas, no era el Israel que conocemos como reino. Ya. Bien, entonces el imperio del Nilo, el imperio egipcio, es una tipología simbólica como el enemigo clásico de Israel, ¿sí? Entonces, el imperio del Nilo, o más bien el imperio egipcio, es algo fuerte en la vida y formación en la historia de Israel, ¿sí? Entonces, tiene una marca en la vida, más bien en el pueblo de Israel, ha dejado huellas, lo que es el imperio. Y lo hemos visto en la cuestión religiosa, en los poemas. Hemos dicho que hay salmos que son poemas egipcios, pero que son nada más poemas egipcios a sus dioses, en el caso del dios Atón, el Salmo 104, que nada más se cambió y se puso a Yahvé. Ahora, este honor de ser el imperio, ahora sí que el imperio que estaba sobre Canaán y sobre Israel que se estaba formando, este imperio después, con el paso del tiempo, pasó a Siria, Babilonia y posteriormente, pues conocemos la historia de Babilonia, los persas, los griegos, posteriormente y al final llegó el imperio que arrasó, que empezó con Pompeyo cuando llegó ahí a la zona de Israel, que es Roma, que es un imperio impresionante. Incluso ahí en Netflix,
ahora que estamos de vacaciones forzadas, hay creo que se llama El Imperio Romano, algo así. Es una historia, creo que son 5 o 6 capítulos, muy bueno del Imperio Romano. Incluso hay uno de los otomanos también, que es como un documental. Se los recomiendo. Todo lo que sea documental, hay como 2, 3 documentales históricos en Netflix. Sí vale la pena estudiarlo porque los comentarios son de los historiadores y arqueólogos. Bien, ahí después, si me acuerdo, lo pongo en el chat del grupo de Telegram para que lo vean. Vale la pena. A mí me encanta la historia y comprendo más cosas de la Biblia. Bien, seguimos. Recordemos estos imperios que acabo de mencionar, imperios que estuvieron en relación en la formación de Israel, de este gran pueblo. Vemos Egipto, Siria, Babilonia, Persia, Grecia, Roma y los otomanos. De alguna manera, estos son los imperios que la escritura literaria de Apocalipsis de Juan menciona de alguna forma, aunque no dice los nombres, pero habla de estos imperios. Bien. Ahora, vemos en estas antiguas tradiciones las memorias orales de un pueblo que están haciendo. Y chequen el dato de esto, memorias orales, o sea, lo que están, todo lo que pasaron, esas memorias se estuvieron diciendo de generación en generación cuando estaban alrededor de esa fogata cenando o cuando estaban en casa cenando, se fueron pasando esas memorias, ahora sí como decimos de boca en boca, y dice aquí las memorias orales de un pueblo que están haciendo en lucha contra poderes dominantes, estableciendo una economía independiente de autosostenimiento. Bien, entonces, fue como se empezó a formar lo que hoy conocemos el pueblo de Israel, pero recuerden, ¿de dónde salió Israel? Salió de Canaán, ¿ok? De ahí salió. Podríamos decir que los israelitas son cananitas, en pocas palabras. Este Israel naciente, dice, un pueblo que rechaza el sistema estatal dominante. Recuerden, y estoy remarcando, Canaán, el estado de Canaán era vasallo de Egipto. Entonces, este grupo se niega a pagar tributos, a trabajos forzados, que también prohíben las deudas, ya que la ley de Israel prohíbe préstamos por intereses. De hecho, así está en la Torá, que no le cobres intereses a tus propios hermanos. Pero chequen aquí esto, mis amados. ¿Por qué se formó Israel? Este Israel naciente que salió de Canaán y se fueron a las montañas. Y recuerden el video, si no, vuélvanlo a ver ahora en estas vacaciones con calma y se van a dar cuenta que lo que estoy diciendo es así sucedió. Ahora sí que históricamente el video lo confirma por los historiadores y arqueólogos, ¿sí? Y la arqueología, más que nada, como dicen, las piedras hablarán. Entonces, esas piedras han hablado y han mostrado que esto que te estoy diciendo fue así. Entonces, Israel naciente, y pues de ahí más que nada de los libros saqué esta información. Un pueblo que rechaza el sistema dominante. ¿Por qué rechazaron? Remarco una vez más. Canaán era un estado vasallo de Egipto. Entonces Egipto le pedía anualmente cierta cantidad de oro, cierta cantidad de plata, cierta cantidad de esclavos, de ahí de cananitas. Entonces el rey de esa zona, de ese sistema estatal, de Canaán, entonces pedían más impuestos, había más opresión. Entonces, este pueblo naciente no estaba de acuerdo y por eso se rebelaron, se resistieron a hacer eso, trabajos forzados, a pagar más impuestos. Entonces, fue por eso que se movieron a las montañas. Vayan atando cabos. Entonces, este grupo de israelitas, su sistema de autodefensa con un ejército ciudadano de ellos mismos que se fueron formando, tenían su propia ideología y también tenían su propia manera de adorar a Yahvé. Ya vimos la historia de Yahvé, de acuerdo, la misma Biblia lo dice, de Deuteronomio, que de dónde vino el Dios Yahvé, que vino de Edom, ¿ok?
del reino de Edom, de la tierra de Edom, y bueno, ya vimos esa clase. Entonces, fueron formando un sistema de autodefensa para protegerse y se fue consolidando, se fueron fortaleciendo, pero el culto cananeo israelita, chequen ahí el dato, la imagen de adoración de Yahvé era un toro y la imagen de la adoración de Baal también, ahí se ve a un lado, pero también que tenemos atrás, recuerden esto, un árbol que representa que ahí estaba tallado también lo que es Asherah, ¿sí? La diosa femenina que bastante tiempo le hemos dedicado a estudiar. Hay más información acerca de esto que la misma Biblia le enseña. Pero bueno, vamos despacito. Entonces, dése cuenta en este dibujo cómo era la adoración y lo que nosotros podemos ver, que este grupo de coalición en sus inicios no eran monoteístas, eran politeístas. Al menos ahí en ese cuadro que estamos viendo de dibujo, había 3 dioses. Posteriormente, ya cuando estaba el templo de Salomón, aunque ya había otros templos anteriormente en diferentes lugares del territorio de Israel, el templo de Salomón en Jerusalén era politeísta, ¿ok? Había varios dioses dentro del templo. Eso también lo vimos, aunque con el favor del Eterno, cuando estudiemos un poquito más a profundidad lo que es la historia del templo y sus sacerdotes y los sacrificios y las fiestas, su origen, en fin, todo, se darán cuenta de muchas cosas. Bien. Hacia el final del siglo VII, antes de la era común, durante esa ebullición espiritual, agitación política de un grupo de funcionarios de la corte, escribas, sacerdotes, campesinos, profetas judaítas, eso es importante, se unieron para crear un movimiento nuevo. Esto es el inicio de muchos escritos que ahora ya tenemos como libros sagrados dentro del canon de la Biblia hebrea, y se unieron para crear un movimiento nuevo, como dice aquí, cuyo núcleo fueron escritos sagrados, dotados de un genio literario y espiritual sin comparación. Esos escritos que nosotros ahora tenemos esa fortuna de leer, que hay un mensaje impresionante que nos alienta a poder honrar a nuestro rey diariamente, siendo mejores personas, mejores esposos, mejores esposas, hijos, empresarios, trabajadores. Y de esa forma honramos al Rey del Universo. Todos ellos se unieron para criar todo lo que ahora ya tenemos. Pero fíjense cuando empezó a finales del siglo VII, ¿sí? Pues por supuesto que todo esto, uno de los precursores importantes para este cambio, esta revolución, por supuesto que fue Josías. Ahora, estos relatos, ya estamos hablando de la Biblia en sí, de la Biblia hebrea, son una epopeya a partir de un conjunto de escritos históricos, memorias, leyendas, cuentos populares, anécdotas, propaganda monárquica, profecía y poesía antigua. Eso es lo que contiene lo que hoy conocemos como la Biblia hebrea. Contiene todo esto, memorias históricas, en fin. Cuando nosotros comprendemos qué es lo que tenemos en nuestras manos, estamos más abiertos a comprender el mensaje que nos está transmitiendo, ¿sí? Para la época que estamos viviendo. Porque hay cosas que en la Biblia pues no podemos hacerlas como tal, porque pues estamos en otra época ya, ¿ok? Miren, esa composición original, que ya estamos hablando ahora de los escritos, y una adaptación de versiones, fuentes antiguas, con un nuevo trabajo de edición y elaboración hasta convertirse en ancla espiritual del pueblo de Judá y su descendencia y comunidades extendidas por todo el mundo. Lo que estamos diciendo aquí en este cuadro, que se empezó a escribir las memorias y todo lo que dije en el cuadro anterior, memorias, epopeyas, relatos, poesías, profecías, todo esto, pero se empezó a escribir, pero ha llevado una serie de ediciones y se le han agregado también más información en cada edición. La última edición realmente fue ya cuando se presentó la primer
Biblia escrita, que fue, o más bien no la Biblia escrita, perdón, la Torá escrita, que fue entre el año 400 y 350. Ya hasta ahí fue, ahora sí que ya no hubo más cambios. Los dirigentes de Jerusalén del siglo VII, por supuesto encabezados por el rey Josías, declararon anatema, y esto es importante porque lo vimos las clases pasadas, cualquier culto extranjero como causa de las calamidades que afectaban a Judá por aquellas fechas. Entonces, de alguna manera tenían que justificar por qué le estaba yendo mal, y aquí es donde nosotros debemos tener mucho cuidado también. ¿Por qué? A veces suceden situaciones y luego no es por causa de su idolatría, y empezamos a juzgar y a juzgar o prejuzgar alguna situación. Aquí el rey Josías estaba diciendo, todo lo que ha pasado ha sido por el culto extranjero como causa de las calamidades que había afectado a Judá. Y recuerden que el golpe final que vino y que sufrió todo Judea y sobre todo Jerusalén fue ahora sí que el exilio en Babilonia. Todos estos dirigentes de Jerusalén en el siglo VII que Josías estaba llevando, fue una revolución política y espiritual. ¿Ok? Entonces emprendieron una campaña de purificación religiosa, y esto es interesante, en las zonas rurales, o sea que de Jerusalén se abrieron a toda la zona y empezaron a quitar los santuarios. Yo les dije que en la época de Salomón había otros santuarios a la diosa Anat, otros santuarios a la diosa Asherá, también, por supuesto, que estaba en el templo de Salomón, y le prendían inciensos tanto a Yahvé como a Asherá, a Baal, el dios de la tempestad. Entonces, todo esto, Josías dijo, vamos a destruir todos los templos. ¿Para qué? Para que nada más solamente haya uno en Jerusalén. Entonces, a partir de ese momento, dice aquí, el templo de Jerusalén es reconocido como el único lugar legítimo de culto para el pueblo de Israel. Y así se inicia ese monoteísmo moderno, el monoteísmo que ahora conocemos, que en su inicio no era puro. Acuérdense que era enoteísta. Pero bueno, comenzaron a centralizar el poder del Estado y el poder espiritual en un solo lugar conocido como Jerusalén. Entonces, centralizaron el poder. Entonces, este monoteísmo israelita, ya fíjense cómo estuvimos comenzando desde el año 1400, 1300, 1200, pasamos por el año 900 con Salomón, estamos en el año 700, 600 con Josías ahorita en este momento. Entonces ya se está perfilando ahora en este pueblo de coalición llamado Israel en una adoración monoteísta. Entonces, ¿qué es lo que estaban diciendo? Bíblicamente, esa adoración bíblica que empezaron a escribir estaba ordenada de un solo Dios, un solo lugar, un solo templo y una santidad especial. Hay muchos ritos que se hacen después del exilio que no se practicaban antes del exilio. ¿Ok? ¿Sí? El preexilio, hay cosas que no se practicaban, sin embargo, después del exilio o post-exilio, empezaron a hacerse de manera ya específica, porque ya todo fue por escrito. Y quiero decirte que la adoración que había en el primer templo y la adoración del segundo templo fue totalmente diferente. Ahora, fue formalizado todo esto por el rey Josías, Yosiyahu, como expresión de ideas deuteronómicas tardías. O sea que realmente el libro de Deuteronomio fue el que comenzó todo esto, y pues que Josías lo tomó lo abrazó, y fue como empezó realmente este monoteísmo, conocido como monoteísmo moderno en esas épocas. Bien, esta revolución religiosa fue impulsada por ambiciones políticas judaítas. Ojo con esto, ¿sí? Esa revolución de concentrar o centralizar el poder, tanto lo que es el poder del Estado y el poder espiritual a través del templo y los sacerdotes. Checa el dato, política, dice, ambiciones políticas judaítas a fin de hacer del templo y el palacio de Jerusalén el centro de un extenso reino judeo-israelita.
Recuerden que el norte y el sur eran dos reinos diferentes, pero cuando fue devastado por el exilio a través de los asirios, se llevaron a la mayoría de la gente que era productiva, dejaron a los enfermos, dejaron a los ancianos y vinieron a vivir muchos asirios a la tierra del norte. Pero el reino del sur decía, esa tierra es buena, está buena, pero bueno, están los asirios, no la podemos tomar. Cuando Babilonia empezó a atacar a los asirios y en tener problemas, los asirios que estaban en el reino del norte se movieron, entonces la tierra del norte se quedó como la tierra de nadie, y ahí es donde Josías empezó a tomar ventaja, a conquistar Jericó, Jai, Betel, y los empezó a conquistar, y decíamos que los primeros 12 capítulos del libro de Josué prácticamente son los relatos de la conquista militar que hizo Josías a estos pueblos que acabo de mencionar. Los primeros 12 capítulos del libro de Josué prácticamente son la historia de Josías. Él mismo lo promovió, los escribió así, y prácticamente Josías y Josué son iguales, se escriben igual. Es parecida a la escritura del nombre. Entonces, lo que estamos hablando aquí, todo esto fue político, y dice aquí de lo que fue el legendario Israel unificado de David y Salomón. Entonces, ese grupo que había estado unificado y que después se separó de acuerdo al relato bíblico, Josías quiso tomar otra vez lo que está al frente, lo que es el norte, conquistarlo y hacerlo parte del reino de Judá. Pero chequen el dato, dice, la revolución religiosa fue impulsada por ambiciones políticas. Chequen este dato, es importante. Bien, vamos a seguir. Entonces, cuando se halló el libro de Deuteronomio, la Biblia, así lo dice el relato de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, que era un solo libro antes, hablan del relato del hallazgo del libro de la ley. Yo en lo personal pensaba que era la Torá y cosas. Yo no sabía que la Torá se había escrito después del exilio o durante el exilio y se terminó después del exilio. Yo no sabía eso. Sin embargo, cuando empecé a ver la cuestión de historiográfica de todo esto, me di cuenta que el libro que realmente, una porción, no fue completo, porque lo terminaron después, le fueron agregando más cosas. Lo que era una porción del libro de Deuteronomio, que significa la segunda ley, o de Barín, conocido. En una porción de Deuteronomio tuvo varias ediciones. Al decir que tuvo varias ediciones, significa que se le fueron agregando más información. Hasta el posexilio de Babel bajo el imperio persa fue cuando ya realmente estaba concretado ese escrito y los otros 4 libros para completar el Humash o los 5 libros de la Torah. Esa primera edición, decía hace un momento, ya escrita y que fue la que se llevó, fue entre el año 400 y 350 antes de la era común. Bien. Entonces, recuerden que el exilio fue el parteaguas y tenemos aquí preexilio y posexilio. Vamos a ir mostrando uno a uno. En el preexilio, pues estaban los dos reinos, del norte y el del sur, Israel y Judá. Tenemos después un solo reino, se visualiza un solo reino. Por eso, en el preexilio, cuando estaba Josías junto con Jeremías, si se dan cuenta, Jeremías empezó a dar profecías de unificación de los dos reinos y que ya no van a ser dos y nada más van a ser uno, como lo muestra Jeremías 30, 31, 32 y 33. Ahí está hablando de esa unificación, pero detrás de todo eso hay un interés político, ¿ok? Jeremías le tocó estar junto con Josías. Vemos que hay un primer templo en el preexilio, vemos que en el exilio hay un segundo templo. Pero en el primero había varios templos en el preexilio, pero ya después en el post-exilio, ya que se escribió la Torá y otros libros del canon, se dice que solamente solo Jerusalén, y eso comenzó prácticamente con Josías, que solamente iba a ser Jerusalén. Vemos en el preexilio que hubo politeísmo. En el
después del exilio tenemos un enoteísmo, es decir, un inicio de un monoteísmo, pero que no era puro, entonces podemos llamar que era enoteísmo. Vemos que en el preexilio la diosa Cherá tenía una presencia muy fuerte y podemos llegar a ver en las escrituras mismas que era más popular en cuanto al culto que el mismo Yahvé. ¿Ok? Pero ya después vemos en el post-exilio que todo se está concentrando en un culto solo a Yahvé, pero aquí es donde entra la menorá, que es de alguna manera esa parte representativa de Asherá, y Asherá era en el preexilio, era la esposa, y ahora vemos que Israel toma el lugar como esposa ante el Eterno, y ahora presentan la menorá y a Israel como la esposa de Yahvé. ¿Ok? Entonces chequen el dato de cómo de alguna manera en ese monoteísmo tenían que sacar a Asherá, y lo hicieron en el post-exilio de esta forma. Y bueno, en el preexilio se encuentra una porción de Deuteronomio y de ahí se siguió editando y completando hasta que en el post-exilio se terminó la primera edición ya de la Torah. Y de ahí en adelante pues fueron saliendo los otros libros que conocemos en el canon actualmente. Bien, vamos y ya casi terminando. Entonces la Biblia hebrea, en la Biblia hebrea, las historias de los patriarcas constituyen, dice ahí, un logro literal del punto de vista histórico, psicológico y espiritual. Entonces, la Biblia hebrea tiene historia de patriarcas, pero aquí vienen algunas situaciones. Dice, pero ¿son literales los relatos del nacimiento del pueblo de Israel? Es decir, como nosotros lo leemos ahí en las escrituras hebreas. ¿Es literal? Otra pregunta. ¿Hay alguna prueba de que los patriarcas, y que son muy importantes, Abraham, Isaac, Jacob, y las matriarcas también, que son muy importantes, Sara, Rebeca, Lía, Raquel, vivieron realmente? Entonces, esas preguntas que nosotros tenemos en este momento con respecto a los patriarcas, tenemos que irlas resolviendo. ¿Moshe y el Éxodo es literal o solo es una epopeya para dar una identidad a ese pueblo naciente, a ese pueblo que se fue a las montañas, que hicieron una confederación, que hicieron una coalición, varias tribus, varios grupos, para formar uno solo y hacerse fuerte ante esa, pues de alguna manera que no estaban de acuerdo en la cuestión política que llevaba Canaán, que era vasallo de Egipto? ¿Moshe y el Éxodo es literal o solamente es una epopeya para dar una identidad a ese pueblo que estoy mencionando? ¿Qué será? Pues bueno, la pregunta es, ¿estás listo para el módulo número 2? Creo que todo esto lo iremos resolviendo con la ayuda del cielo en el módulo 2. ¿Estás ya listo? La bibliografía, Introducción al Antiguo Testamento, Thomas Romer, Instituciones del Antiguo Testamento, Roland de Paus o Roland de Pau. Biblias del Peregrino, la número 2, tomo 2, de Luis Alonso Schockel, tremendo personaje. Y Origen y Persistencia del Judaísmo, de él, Gregorio de los Molete también. Todos estos autores son tremendísimos historiadores y que nos han dejado un legado importante. Bien, pues esto es lo que tenemos en esta historia de Israel y en esta conclusión que estamos haciendo en este resumen de este primer módulo. Prácticamente hicimos un viaje por todo lo que estamos y vimos en 8, 9 clases, y hoy lo remarcamos algunos puntos y quedaron otros por resolver, como las últimas preguntas. Yo ruego al Eterno que estas primeras 10 clases hayan sido de bendición, de instrucción, de aprendizaje, y que ustedes puedan aumentar su conocimiento a través de lecturas, y pues por eso les decimos en dónde hay información, y estoy seguro que lo han hecho, y les felicito, y yo les animo, por favor, que lo sigas haciendo. En las redes hay muchas doctrinas,
Hay muchas predicaciones populares que tú verificar ahora a través de una investigación para que no seamos engañados. Pues bueno, yo voy a dar por terminado esta parte y ahorita seguimos ahora sí con las preguntas o comentarios y pues, shalom.